abriendo la conversación. Con Azucena Uresti. Las 7:30, gracias al padre Jorge Enrique Mújica, director editorial de la agencia Noticias Cenites de Roma, quien ya nos dice, bueno, qué es lo que sigue. Tan pronto como el día de hoy se verifica la muerte del Papa, se dan a conocer las razones de su muerte. El miércoles se coloca su cuerpo en el ataúd de madera y zinc y el miércoles probablemente se expone su cuerpo. Ahora, el cónclave, padre Jorge Enrique Mújica, ¿cuándo es el momento de que inicia este debate, esta votación entre los cardenales de todo el mundo? Azucena, esa es una pregunta bastante razonable porque cuando falta un papa, lo primero que viene a la mente es quién sigue después de este papa. Una vez que concluye el funeral y que se sepulta al papa, no olvidemos que el Papa Francisco no será sepultado en la Basílica de San Pedro. Él decidió que fuese enterrado en la Basílica de Santa María Mayor, una basílica preciosa también aquí en la ciudad de Roma. Después de que se le entierra, se convoca a todos los cardenales a Roma. A todos, tanto los mayores de 80 que ya no pueden votar, como los menores de 80 que son susceptibles de votar. Convocados todos se tienen las así llamadas reuniones del precónclave, es decir, estos momentos en los que se discute, número uno, el estado de la iglesia, cómo está la iglesia en este momento. Número dos, los retos que hay que enfrentar, y entre uno y otra cosa, los cardenales exponen con libertad lo que piensan al respecto sobre estos dos asuntos o en torno a estos dos asuntos. Esto permite a los cardenales mostrar sus posturas, sus sensibilidades, y esto hace que muchos otros comiencen a ver a un candidato posible para suceder al último papa en funciones. Así es. Esto sí, dígame. Actualmente es un reto. Sí, definitivamente sí. Es un reto porque no todos hablan el mismo idioma, Azucena. Hasta hace poco los cardenales hablaban todos italiano, que era el sustituto del latín. Pero para este momento muchos cardenales nombrados por el Papa Francisco no hablan italiano. Y muchos que hablan italiano no hablan inglés o no hablan francés, que era el lenguaje sustituto del francés en otro momento, y tampoco español. Entonces tenemos hoy en día el reto, francamente, de un problema de comunicación entre ellos. Híjole, bueno, pues vamos esperando, ya todos deberán pues estar preparándose, ir en camino. Hay nombres, ya recuerdo que en algunas épocas, sobre todo para la sucesión de Juan Pablo II, pues se barajaban muchos nombres desde mucho tiempo antes de que Juan Pablo II falleciera, porque también ya se mostraba muy debilitado en sus giras o en sus participaciones públicas, y ahora no sé, no ha habido un debate tan público, tan generalizado respecto a su posible sucesor. ¿Hay favoritos, padre? Pues te voy a responder con datos. Cuando estábamos en el periodo de convalecencia del Papa Francisco en el hospital, una casa de apuestas, yo trabajo en una agencia de noticias y recibimos informaciones de este tipo, comunicados, y una casa de apuestas en Estados Unidos tenía catalogados a 5 que eran los más votados. Por tanto, estoy refiriendo no mi opinión, sino lo que venía en ese índice de apuestas. Y en ese índice de apuestas estaban 3 especialmente visibilizados: el secretario de Estado, Pietro Parolin, el cardenal Luis Antonio Tagle, filipino, y el cardenal Péter Erdő, húngaro. ¿Pueden ser o no ser? Pues no lo sabemos, pero en el nivel de apuestas de ese momento, esos son los que estaban catalogados. Luego, es comprensible que alguien con mayor visibilidad tenga, por así decir, pues mayor radio de conocimiento o de ser conocido por parte de otros. Y esta Semana Santa, el Papa Francisco ha visibilizado a algunos cardenales que fue a los que les pidió que les sustituyeran en las ceremonias de la Semana Santa. Por tanto, tenemos algunos visibilizados y otros que proceden de lugares que son por el lugar mismo, diócesis importantes o encomiendas. Pensemos quien ha liderado el diálogo con Rusia y Ucrania, en los Estados Unidos con el presidente Trump, pues tienen puestos de visibilización que les permiten ser conocidos más en sus ideas, sus posturas y su manera de manejar los asuntos. Correcto. Pietro Parolin, 70 años. Es uno de los favoritos en las encuestas, digamos, ¿verdad, don? Sí. En estas apuestas. Secretario del Estado Vaticano desde 2013, una figura influyente en la curia, una figura moderada, se les considera de los moderados, padre, pues, dentro de la iglesia. Yo lo conozco personalmente. Él, a la prensa acreditada ante la Santa Sede, nos ha dado 2 años consecutivos
momentos de encuentro personal con él Ajá. y nos ha dado permiso de preguntarle lo que sea off the record. Ah, bien. Entonces, realmente ha sido muy directo, claro, al responder todos los temas, y cuando digo todos es todos los temas, pero sí ciertamente en un clima de off the record, y me ha parecido una figura con con una clarividencia y una manera de enfrentar, no evadir los asuntos, y sí también con un estilo de esa diplomacia italiana que es propio de los italianos, además de los eclesiásticos, y una figura que además viene Bien. de conocer Latinoamérica porque él fue nuncio en Venezuela, conoce bastante bien la situación mundial. Bueno, Pietro Parolin, figura clave con el acuerdo de China sobre el nombramiento de obispos. ¿Qué otro nombre me dijo, padre? Y mencioné al cardenal Tagle, él es filipino, también muy joven. Él ya sonaba en el anterior cónclave junto al Papa Francisco, que después fue el que resultó elegido. Muy joven, muy dinámico, un Ujú. contacto muy cercano con los jóvenes, capaz de expresarse en un lenguaje muy distinto quizá al que estamos acostumbrados a veces de parte de cardenales, que fue traído de Manila a Roma por el Ah, Papa Francisco para que le ayudase en todo en el campo de la evangelización, con muy buenas relaciones en ese campo de la evangelización. Un cardenal también muy joven y muy dinámico. Luis Antonio Tagle, Sí, 67 años de edad, arzobispo de Manila, como usted dice, nombrado por Francisco como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Me dijo tres. ¿Y quién es el tercero? y el tercero, en el índice de Sí. apuestas, el cardenal Peter Erdó es otro de los clásicos que han aparecido con Benedicto, que aparecieron con Francisco y que aparecen otra vez. Él es el arzobispo de la capital de Hungría, de Budapest, y creo que eh, es más, yo conozco a los eclesiásticos y Ujú. quizás sea más por tradición meter a un contrapeso, a veces por sensibilidades, en este caso Sí. más de una tendencia que a veces se denomina en ámbito fuera de lo eclesiástico conservadora. Entonces, quizá a veces por meterlo ahí, pero francamente creo que hay otras figuras más relevantes. Yo he mencionado las que aparecen en las apuestas, Ajá. Y no en como quiénes por son mis ejemplo, ¿qué candidatos. otras figuras relevantes, padre? Bueno, figuras relevantes, no que son mis apuestas, sino que son, así lo son. Ajá. Piense usted la visibilidad que ha tenido actualmente el cardenal, el patriarca de Jerusalén, Pier Batista Pizzaballa, ha tenido una notoriedad, una visibilización grandísima, Ujú, enorme. ujú. Pensemos también en los Estados Unidos, en la visibilización que ha tenido el arzobispo presidente del episcopado estadounidense, el Timothy Broglio, por este saber llevar o querer llevar las relaciones Sí. en un campo tan espinoso como el migratorio con el presidente Trump, pero luego también en un país donde quizá se verifican mayor las tendencias de polarización entre quienes piensan la fe de una manera católica y fe de otra, ha Ujú. sido justamente en los Estados Unidos. Entonces tenemos ese segundo. Y tercero, que es el presidente del episcopado italiano, de eso que se extraña mucho por la diplomacia, por el conocimiento, por la cultura que tiene, que es el cardenal Matteo Zuppi, que es el arzobispo de Bolonia y presidente del Sí. episcopado italiano, que además fue a quien le encomendó el Papa mediar en el conflicto ruso-ucraniano y que le ha dado otras encomiendas de orden diplomático. Mateo Zuppi, 69 años de edad. Bueno, pues padre, es usted muy amable. Si es posible, nosotros terminamos este espacio a las 10 de la mañana, tiempo de México. Si es posible, hablamos un poquito antes. Y un abrazo para usted, padre, muy amable. Gracias. Gracias a usted y a todo su equipo y al auditorio. Gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum ha externado ya sus condolencias.